Retomamos la noticia internacional del momento, el cierre del famoso centro de detenciones y de torturas El Helicoide en Caracas luego del anuncio de la encargada del régimen de un proyecto de ley de amnistía general. Activistas y organismos internacionales han denunciado por años abusos en este edificio que fue originalmente pensado como un centro comercial vanguardista. Delcy Rodríguez propuso una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde el año 1999 hasta la actualidad y de los cuales Venezuela negó su estado de detención durante varios años. Y pido nuevamente la máxima colaboración del cuerpo legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política. Rodríguez solicitó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia y la Paz para que en las próximas horas presenten la ley ante la Asamblea Nacional. La amnistía conceptualmente es un perdón y nosotros los presos políticos no estamos pidiendo perdón. Estamos pidiendo que haya condiciones para la redemocratización del país. Además anunció, como lo había dicho anteriormente el presidente Donald Trump, que el Centro de Detenciones y Torturas del Helicoide cerraría. Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial. Entre tanto, la Premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, dijo que esta ley representa un camino irreversible e imparable hacia la democracia y la reconciliación. Ojalá sea así y ojalá los más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto. Además, varias excarcelaciones se presentaron en las últimas horas, mientras Venezuela reabre su espacio aéreo comercial de inmediato por orden del régimen. Saludamos a Rodrigo Diamanti, exprisionero político y presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza. Rodrigo, bienvenido a NTN 24. Muchas gracias y gracias por siempre ser una ventana de libertad sobre lo que pasa en Venezuela. Es nuestra responsabilidad seguir acompañando a los venezolanos. Rodrigo, usted estuvo precisamente detenido allí en El Helicoide. ¿Cómo recibe el anuncio de este cierre cuando aún sin embargo no se conocen fechas? Esto es un sueño hecho realidad. O sea, yo poder estar dando entrevistas me dan ganas de llorar. Nunca pensé que iba a llegar a este día. Siempre soñé con que llegara este día, pero a veces, cuando uno tiene sueños tan difíciles y lo ha sufrido tanto, no te lo crees cuando pasa y está pasando. O sea, para mí este momento de esta entrevista es uno de los momentos más importantes de mi vida. Yo durante muchos años me tocó estar algo y visitar muchos presos políticos, Simonovi, incluso los hermanos Guevara. Y antes de ser detenido yo ya conocía el horror, veía como cada diciembre iba pasando año a año y seguían privados de libertad injustamente. Tocó a mí estar ahí en ese... Pues es la conversación que estamos teniendo precisamente con Rodrigo Diamanti, quien estuvo allí mismo, y hace un par de años, Rodrigo, otro expreso político, Víctor Navarro, había desarrollado el proyecto Realidad Helicoide. En apenas 20 minutos la experiencia virtual mostró al mundo el horror que muchos viven en los centros de tortura del régimen. Hoy recordamos cómo este proyecto de realidad virtual sirvió para denunciar el sometimiento de decenas de políticos, militares y ciudadanos del común de este centro carcelario en Caracas que sería convertido ahora en un centro social, cultural y comercial. Veamos el siguiente informe. Sentir lo mismo que padecen las víctimas de tortura en el Helicoide de Caracas es imposible, pero acercarse un poco a ese sufrimiento, al menos de manera virtual, ahora es posible mediante este sistema de realidad artificial que reproduce los horrores que ocurren dentro del mayor centro de torturas del régimen de Maduro. La idea de la realidad virtual surge por la necesidad de dimensionar el nivel de atrocidad de la tortura que existe hoy en Venezuela. En Venezuela hoy hay alrededor de 300 presos políticos que están siendo sistemáticamente torturados por el régimen de Nicolás Maduro, y en ese sentido nosotros, en aras de poder buscar y dimensionar una realidad tan compleja que no se puede explicar en palabras, creamos esta experiencia inmersiva para que las personas puedan empatizar, puedan sensibilizarse, pero sobre todo denunciar lo que sigue pasando hoy en el país. Víctor Navarro, periodista y exprisionero político venezolano por meses, sometido a brutales vejámenes
imágenes en el helicoide, basado en su propia y dolorosa experiencia y en testimonios de otras víctimas, creó y desarrolló esta herramienta virtual para mostrarle al mundo cómo es por dentro y cómo funciona ese centro de torturas donde son sometidos políticos, militares y ciudadanos del común, considerados por el régimen de Maduro como adversarios. Mediante esta experiencia virtual, Navarro recreó los espacios y las vivencias del helicoide y el público ingresa con sus visores a los más escalofriantes calabozos donde puede ver imágenes virtuales de los agentes encargados de ejecutar las aberrantes agresiones. El recorrido de realidad virtual incluye reproducciones muy detalladas del espacio donde los presos políticos son sujetos de golpizas, colgamientos, agresiones con excremento y ataques con cucarachas. Mira, es una experiencia que refleja a través del testimonio de 30 víctimas cómo vive un preso político. Puedes ver celdas y escuchar testimonios reales de tortura a través del testimonio de 30 personas cuyos perfiles son desde menores de edad, una cosmetóloga, bailarinas, diputados del país que han sido, por pensar distinto, víctimas de tortura, de las torturas sistemáticas que se cometen en el país. Entonces lo que hicimos fue recrear espacios y mencionar un poco la manera en la cual en Venezuela está condicionado a las peores atrocidades un preso político en el país. Esta dura experiencia sensorial incluye testimonios de sobrevivientes y el sonido real de los gritos de una persona sometida a descargas eléctricas dentro del helicoide. Mediante animaciones de las celdas estrechas, hacinadas y aisladas como lo son en realidad, quienes se acercan a este programa virtual se hacen una idea de la sensación de encierro, dolor y humillación de las víctimas torturadas en Venezuela. Por estos días, este equipo de realidad virtual sobre el helicoide está siendo presentado en Madrid y luego en otros lugares de Europa. Imágenes, sonidos y sensaciones táctiles que tienen el propósito de despertar conciencia y pedir que el mundo exija el cese definitivo de las torturas en Venezuela. Europa no se puede quedar de brazos cruzados. La razón por la que hacemos esto, la razón por la que estamos hoy en el Parlamento Europeo es propiamente para exigir que se cierren todos los centros de tortura que no solamente hay en Venezuela, sino que también hay en toda América Latina. En mi caso, yo estuve detenido en el helicoide, que es el centro de tortura más grande de la región, y exigimos que se cierre el helicoide, que se cierren todos los centros de tortura que hay en Venezuela, pero principalmente que se repudie la tortura como una política de Estado en América Latina, porque no solamente pasa en Venezuela, pasa en Cuba, en Nicaragua, pasa en Bolivia también. Pues ese llamado ha sido el llamado constante, ese llamado que finalmente, gracias a las presiones de Estados Unidos, ha sido escuchado, el de cerrar los centros de tortura del régimen, según lo veíamos en este reporte que en julio de 2023 había preparado nuestro periodista permanente en Madrid, Andrés Gil. Sigo contigo conversando, Rodrigo Diamanti, quien es el presidente de la organización Un Mundo Sin Mordaza y fue prisionero político. Después de ver este informe, y tú que estuviste allí, por favor, trasládanos al helicoide. A diferencia de muchos otros que han pasado años enteros allí, sabemos que quizá, y por fortuna, no fue un tiempo tan extendido el que estuviste allí preso, pero ¿cómo es ser un detenido político en el helicoide? Bueno, el helicoide primero, que fue diseñado como un centro comercial que nunca se inauguró, paradójicamente lo hizo un dictador, Pérez Jiménez, y nunca se abrió sino hasta la llegada de una nueva dictadura. Qué ironías las de la vida. Y esta dictadura lo utilizó como un centro de detención específicamente para presos políticos y de tortura. Y por esas mismas características no está diseñado para albergar a ningún preso. Las condiciones de salud son terribles, no tiene acceso a la luz. Hay presos políticos que podían pasar más de un año sin ver la luz. Imagínense esta tragedia. Obviamente los pasillos no tienen ventilación, las celdas no tienen ventilación, o sea, no está diseñado para ser un centro de detención. Entonces está diseñado es para crear tortura psicológica, tortura física, y así evitar cualquier incentivo de los venezolanos a alzar la voz y protestar por sus derechos humanos. Así que para nosotros esta gran noticia es un sueño hecho realidad. Te comentaba que estábamos soñando con este día y a veces pensamos que nunca iba a llegar. Todavía falta para que eso pase, pero ya puedo imaginarme ese lugar que lo vamos a convertir en un museo de la memoria. Ya me puedo imaginar entrando al helicoide en unos años y viendo ese lugar como el lugar donde me tocó pasar unos días y ver a personas que tenían años
secuestrados ahí por el régimen. Fue muy duro realmente poder estar ahí, porque además ese día se había muerto mi abuela y en vez de estar en el funeral estaba secuestrado por el régimen en esa celda. Pero yo les quiero decir algo. Esto que acaba de pasar es realmente la eliminación del símbolo de terror más importante que tiene el régimen. Los venezolanos están aterrorizados con la idea de que algún día pueden estar en el helicoide presos y torturados. Y que esto que acaba de pasar es el paso para liberar la psiquis del venezolano y comenzar a liberarla de ese terrorismo de Estado que ha creado la dictadura y que finalmente ya se está eliminando poco a poco, evidentemente no solo gracias a Estados Unidos, que son los que están liderando este proceso, sino a los miles y millones de venezolanos que tenemos más de 26 años luchando por nuestra libertad. Fíjate que en octubre pasado y me trasladaste precisamente a ese momento cuando dijiste se trata de el símbolo de terror más importante de Venezuela, porque en ese entonces, en ese mundo paralelo de Nicolás Maduro, aún en el poder, el régimen inauguró la Navidad. Desde el helicoide, el mayor centro de torturas de América Latina, fue iluminado entonces con fuegos artificiales. Insolente, indignante, mientras en las celdas permanecían hombres y mujeres que llevaban años sin ver la luz del sol, como muy bien lo narrabas. Los destellos no solo anunciaban una anticipada Navidad, sino un hecho perverso del poder. Así lo recordamos. Veamos. Esta imagen pertenece a la cárcel del helicoide. Sobre los presos políticos, fuegos artificiales que marcan el inicio de la Navidad decretada por Nicolás Maduro. Este edificio fue declarado como un centro de tortura por la Organización de Naciones Unidas. Hay indignación entre los familiares de los presos políticos, quienes califican de sádico y perverso realizar un espectáculo pirotécnico sobre el dolor de decenas de familias venezolanas. Lo primero que sientes es incredulidad, estupor, después indignación. Y uno dice, wow, ¿en serio? ¿Se puede ser tan perverso? Andreina Baduel afirmó que este espectáculo debe ser rechazado. Señaló que 13 de los presos políticos del helicoide llevan meses aislados. Es un espectáculo que repudiamos, que rechazamos y que seguiremos alzando la voz para que se construya la verdadera memoria histórica de lo que representa el SEBIN helicoide, y es que representa tortura, opacidad y amenaza y chantaje para la disidencia venezolana. También recordó que su padre murió en ese lugar. Murió mi padre, el general Raúl Isaías Baduel, a quien dejaron morir después de 12 años y medio de cautiverio inhumano, de tortura y de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, así como también es de recordar que mi hermano Yosnar Adolfo Baduel, quien tiene más de 5 años injustamente preso, duró 4 años en el SEBIN helicoide y allí fue sometido a torturas y tratos crueles. Perkins Rocha es uno de los presos políticos que está recluido en el helicoide. Su esposa señala que se queda con la dignidad de quienes están dentro de esa cárcel y que su obligación es mantenerse firme. Yo me quedo con eso, me quedo con la dignidad de ellos y con el convencimiento de que están allá por hacer lo correcto y que Venezuela en algún momento se los agradecerá. Una imagen que, para algunos politólogos, quedará grabada en la memoria del venezolano. El inconsciente colectivo de toda una sociedad que exige justicia, mientras ellos celebran con fuegos artificiales desde el mayor centro de tortura que ha existido en América Latina y quizás en el mundo. Enrique Capriles lo consideró como una burla a las familias que sufren día tras día. Lamentable show de fuegos artificiales desde el helicoide, el mismo lugar donde hay venezolanos inocentes injustamente encarcelados por pensar distinto. ¡Qué bárbaros, qué inhumanos! Esto es una nueva burla a las familias que sufren día tras día, un insulto a los presos políticos, a todos los venezolanos y una demostración de cinismo absoluto. Según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, 80 de los más de 900 presos políticos están recluidos en el helicoide. Distintos sectores de la sociedad civil, políticos y psicólogos reaccionaron en ese entonces a ese dantesco espectáculo y lo calificaron como una burla a los derechos humanos. Es claro el uso infame que le dio Nicolás Maduro. Anoche, Delcy dijo que su cierre, sin embargo, lo ordenó él mismo. ¿Le crees o es, como dijo Maduro,
consecuencia de la presión de Estados Unidos. ¿Qué dirías tú después de ver cómo Maduro usó el helicoide como lo vimos en el anterior informe? Mira, la verdad es que todo el mundo sabe que todo lo que está pasando en Venezuela está siendo tutelado y liderado por los Estados Unidos. En este momento, ni España ni ningún otro país está haciendo nada por los presos políticos. Todo, ni mucho menos una dictadura que, como acaban de ver, se mofó y hacía fiestas mientras torturaban metros más abajo a venezolanos que solo pedían libertad, que solo luchaban por su democracia, y ellos arriba celebrando y lanzando fuegos artificiales. Para que entiendan el horror, además de lo que es estar ahí preso, Rafael González, conocido como el aviador, se suicidó porque no aguantó el dolor de estar secuestrado en ese lugar tan horrible. Y todo lo que está pasando es simplemente la demostración de que finalmente esta dictadura se está acabando y que está siendo liderada esta transición por los Estados Unidos, que se rindieron ante los Estados Unidos, pero para que eso llegara, y hay que dejarlo muy claro, fue gracias también al pueblo venezolano que de manera masiva logró ganar las elecciones y demostrarle al mundo que lo que había en Venezuela era un grupo criminal que había secuestrado el poder y que tenía secuestrada toda una nación. Así que lo que estamos viviendo y lo que vamos a seguir viendo es el final de la dictadura, sin duda alguna. No importa lo que ellos digan, ellos están tratando de salvarse la cara, pero Venezuela sabe que son unos asesinos, que son unos criminales, que intentaron hacerse de un país para siempre, pero fue gracias al uso legítimo de la fuerza lo que los hizo entender y retroceder, porque ese es el único lenguaje que ellos entienden, el de las armas y el de la violencia, porque eso es lo que ellos son. Y nosotros que de manera pacífica hemos luchado todos estos años y lo hemos dado todo, aquí estamos y aquí seguiremos hasta que el último preso político sea libre, pero sobre todo hasta que salga la dictadura completamente del poder y podamos recuperar nuestra democracia, eso sí, esta vez para siempre. Ese es el compromiso. Rodrigo, gracias por haber estado con nosotros y que este cambio que algunos están empezando a ver termine ya por concretarse. Amén, y así será. Que así sea.